Esta es una historia de terror sobre el lado oscuro de Vladimir Putin. ¿Te gustan las historias de terror? Entonces no puedes perderte este vídeo sobre el lado oscuro de Vladimir Putin. Era una noche oscura y fría en Moscú. Putin, el líder de Rusia, había estado trabajando en su despacho hasta tarde, como siempre. Pero esta noche había algo diferente en el aire. Putin podía sentirlo. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta y vio a un hombre de pie en la puerta, con una máscara de gas y una ametralladora en la mano. Putin trató de gritar, pero no salió ningún sonido de su boca. El hombre se acercó a él y levantó la ametralladora. Fue entonces cuando Putin se dio cuenta de que había estado trabajando para el lado oscuro todo este tiempo. Había sido un títere de los servicios secretos y de las fuerzas oscuras que controlaban Rusia desde las sombras. Y ahora, finalmente, había llegado su momento de pagar por sus pecados. El hombre apretó el gatillo y Putin cayó al suelo, rodeado por el sonido de la muerte y la oscuridad. Y allí, en el frío y oscuro Kremlin, el líder de Rusia se desvaneció para siempre en el más allá. Después de morir, Putin se encontró en un lugar extraño y oscuro. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí. Pero pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Había otros espíritus con él, todos ellos atrapados en ese lugar oscuro y sin salida. Entre ellos estaba el fantasma de un antiguo líder soviético, con una mirada de traición en sus ojos. Y había otros, cuyos rostros Putin reconoció de sus peores pesadillas, criminales y asesinos que había mandado a la cárcel durante su mandato. Todos ellos parecían estar esperando algo, y Putin sintió un escalofrío de miedo recorrer su espalda. De repente, escuchó una voz grave y retumbante que venía de algún lugar en la oscuridad. «Bienvenido, Vladimir Putin», dijo la voz. «Has llegado al fin de tu camino». Putin trató de escapar, pero no podía moverse. La voz continuó hablando, explicando cómo Putin había sido utilizado por las fuerzas oscuras que controlaban Rusia desde las sombras. Y ahora, finalmente, había llegado el momento de que Putin pagara por sus pecados. El líder de Rusia sintió un miedo indescriptible mientras la voz lo arrastraba hacia las profundidades de la oscuridad. Y allí, en ese lugar oscuro y sin salida, Putin se dio cuenta de que había estado trabajando para el lado oscuro todo este tiempo, y que nunca volvería a ver la luz del día de nuevo. Después de ser arrastrado al inframundo, Putin se encontró ante un trono de oro y plata. Sentado en el trono estaba el diablo en persona, con una sonrisa maligna en su rostro. «Bienvenido a mi reino, Vladimir Putin», dijo el diablo. «Has sido un buen sirviente en la tierra, haciendo todo lo que se te pedía sin hacer preguntas. Pero ahora, tu tiempo en el mundo de los vivos ha llegado a su fin». Putin trató de suplicar por su vida, pero las palabras no salían de su boca. El diablo se levantó y se acercó a él, con una mirada de triunfo en sus ojos. «No te preocupes, Vladimir», dijo el diablo. «No te enviaré al infierno. Tienes un trabajo más importante que hacer para mí». Con eso, el diablo le entregó un contrato a Putin, que contenía todas las condiciones de su nuevo trabajo en el inframundo. Putin trató de resistirse, pero sabía que era inútil. Firmó el contrato con lágrimas en los ojos y selló su destino para siempre. Desde entonces, Putin ha sido el líder del inframundo,
llevando a cabo las órdenes del diablo y haciendo que los espíritus más malvados cumplan sus deseos. Y aunque ha pasado mucho tiempo desde que murió en la tierra, siempre recordará su vida anterior con una profunda sensación de arrepentimiento y culpa. A medida que pasaron los años, Putin se dio cuenta de que su trabajo en el inframundo no era tan diferente de lo que había hecho en la tierra. Aunque ya no tenía que preocuparse por las elecciones o las relaciones internacionales, todavía tenía que hacer frente a constantes intrigas y conspiraciones entre los espíritus del inframundo. Pero a medida que Putin se hacía más poderoso en el inframundo, también se volvía más descuidado. Comenzó a tomar decisiones egoístas y a ignorar las advertencias de sus consejeros más leales. Y finalmente, su arrogancia y su ambición lo llevaron a una guerra civil en el inframundo. La guerra fue brutal y sin piedad, y muchos de los espíritus más poderosos del inframundo perdieron la vida. Putin luchó valientemente, pero finalmente fue vencido por un grupo de rebeldes liderados por un espíritu que había sido traicionado por él en el pasado. Derrotado y humillado, Putin se vio obligado a huir del inframundo y a buscar refugio en la tierra. Pero aunque había escapado de la justicia del inframundo, todavía no podía escapar de sus propios demonios. Cada noche, era visitado por los fantasmas de sus víctimas, que venían a recordarle sus pecados y a pedirle cuentas por su vida oscura y sin escrúpulos. Y así, Putin vive su vida en la tierra, perseguido por sus propios demonios y recordando siempre su tiempo en el inframundo. Aunque ha intentado olvidar su pasado, sabe que nunca podrá escapar de él. Y mientras se acerca a su final, Putin sabe que pronto tendrá que enfrentarse a su destino final y pagar por todos sus pecados. Después de escapar del inframundo y regresar a la Tierra, Putin se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Aunque había dejado atrás a sus enemigos y a las fuerzas oscuras que lo habían controlado durante tanto tiempo, todavía no podía escapar de sus propios demonios. Cada noche, era visitado por los fantasmas de sus víctimas, que venían a recordarle sus pecados y a pedirle cuentas por su vida oscura y sin escrúpulos. Putin se sentía atormentado por la culpa y el arrepentimiento, y no podía encontrar la paz. Pero a pesar de todo esto, Putin no se rendía. Sabía que aún tenía una oportunidad de redimirse y hacer las cosas bien. Así que comenzó a trabajar en secreto, ayudando a las personas que había lastimado en el pasado y tratando de hacer el bien en el mundo. Con el tiempo, Putin comenzó a sentirse mejor consigo mismo y a encontrar la paz que tanto había buscado. Aunque todavía era visitado por los fantasmas de sus víctimas, ahora podía enfrentarlos con valentía y arrepentimiento sincero. Y finalmente, después de tantos años de oscuridad y dolor, Putin encontró la luz y la redención. A pesar de haber encontrado la redención y la paz, Putin todavía tenía que enfrentarse a sus demonios y a su pasado oscuro. Cada noche, era visitado por los fantasmas de sus víctimas, que venían a recordarle sus pecados y a pedirle cuentas por su vida oscura y sin escrúpulos. Pero a medida que Putin se hacía más fuerte y más sabio, comenzó a ver a estos fantasmas de manera diferente. En lugar de sentirse atormentado por la culpa y el arrepentimiento, comenzó a ver a estos espíritus como maestros y guías que lo estaban ayudando a crecer y a aprender de sus errores. Con el tiempo, Putin comenzó a sentirse más fuerte y más seguro de sí mismo. Aunque todavía era visitado por los fantasmas de sus víctimas, ahora podía enfrentarlos con valentía y arrepentimiento sincero. Y finalmente, después de tantos años de oscuridad y dolor, Putin encontró la luz y la redención. A partir de entonces,
Putin dedicó su vida a ayudar a los demás y a hacer el bien en el mundo. Aunque todavía tenía que enfrentarse a sus demonios y a su pasado oscuro de vez en cuando, ahora podía hacerlo con fortaleza y sabiduría. Y aunque siempre llevaría consigo los recuerdos de su vida oscura, también sabía que había encontrado la luz y la redención, y que nunca volvería a caer en las sombras de nuevo. Con el tiempo, Putin se convirtió en un líder respetado y querido por todos. Aunque todavía tenía que enfrentarse a sus demonios y a su pasado oscuro de vez en cuando, ahora podía hacerlo con fortaleza y sabiduría. Y aunque siempre llevaría consigo los recuerdos de su vida oscura, también sabía que había encontrado la luz y la redención, y que nunca volvería a caer en las sombras de nuevo. Sin embargo, aunque Putin había dejado atrás a sus enemigos y a las fuerzas oscuras que lo habían controlado durante tanto tiempo, todavía había una amenaza que lo acechaba. Había un espíritu poderoso y maligno que todavía quería vengarse de Putin por haberle robado su trono en el inframundo. Este espíritu, conocido como el Señor de las Tinieblas, había estado planeando su venganza durante años, y finalmente había encontrado la oportunidad perfecta. Con la ayuda de sus seguidores y de un ejército de espíritus malignos, el Señor de las Tinieblas comenzó a atacar a Putin y a sus seguidores, intentando destruir su legado y destronarlo una vez más. Aunque Putin se defendió valientemente, pronto se dio cuenta de que no podría vencer al Señor de las Tinieblas por su cuenta. Así que decidió pedir ayuda a los espíritus de sus víctimas, a los que había ayudado a encontrar la paz y la redención. Con su ayuda, Putin logró derrotar al Señor de las Tinieblas y a sus seguidores, y finalmente él logró liberar el inframundo de su oscuro dominio. Desde entonces, Putin ha sido recordado como un héroe y un salvador, y ha sido honrado por todos por su valentía y su determinación. Aunque todavía lleva consigo los recuerdos de su vida oscura, ahora sabe que ha encontrado la luz y la redención, y que nunca volverá a caer en las sombras de nuevo. Continuará. Te esperamos y no te pierdas nuestros próximos vídeos sobre historias de terror. Cada semana publicaremos nuevos vídeos sobre lugares misteriosos y siniestros, así que asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún detalle.